todos por venir. Hoy estamos de nuevo aquí con la doctora en Historia Marina Gurruchaga Sánchez para presentar un nuevo libro de ella, que es una recopilación de diferentes artículos publicados en otros lugares, pero que nos los ofrece ahora todos reunidos más para mayor facilidad, para que lo leamos con mayor facilidad. Tiene el título de Emiliano en Amaya y otros estudios de historia y arqueoetnografía de Cantabria. El título principal es Emiliano en Amaya porque es el artículo que inicia el libro y al que dedica más páginas, y que trata de un tema interesantísimo de la etapa que se ha llamado la tardoantigüedad o la antigüedad tardía, ¿no? Lo que ocurre con los cántabros después de que acaba el Imperio Romano. ¿Qué pasa ahí? Cuando el espacio del Imperio Romano del Occidente es sustituido por reinos germánicos y en principio pues hay gente que se quedó, pues como si ahora se acaba la Comunidad Europea y se queda la gente con instituciones europeas y tal, aquí y allá en diferentes países, pues aquí Cantabria parece ser que de repente queda a su aire hasta que el rey visigodo Leovigildo pues integra a Cantabria en el reino hispano-visigodo de Toledo. Y entonces aquí Marina trata de un episodio que tiene que ver con Emiliano. Emiliano es San Millán, el famoso San Millán de la Edad Media, porque vivió aquí en esta época de la tardoantigüedad, en el siglo VI. Hay unos pasajes interesantísimos sobre lo que le pasa a Emiliano y los cántabros en Amaya. Ese es el primer estudio, después hablaremos de él. Y siguen 8 más, si me dejas las gafas, y siguen 8 más, que si con este índice, pues el manzano maravilloso del Picurriello, algunas notas acerca del descubrimiento de una estela sepulcral localizada por ella, una estela alto medieval con el nombre de Telva. Otro tema interesantísimo, 2 misiones fructuosianas en la Cantabria pagana, San Fructuoso. Luz, perdido y hallado, conjuros para encontrar objetos. Luego un cuento que implica 3 preguntas, ¿no? 3 preguntas, un cuento que parece ser que el origen está en Persia, nada menos. ¿Cómo se ha transmitido ese cuento hasta Cantabria? La presencia del monacato irlandés durante la Alta Edad Media en Cantabria, o muros, ¿no? Morios en la Marina de Cantabria, técnicas y tal. Es decir, que todo esto son diferentes estudios de historia o de etnografía o incluso arqueoetnografía. Es decir, la etnografía que se puede estudiar a través de datos anteriores, no coetáneos, sino de otras épocas, a través de la arqueología, a través de documentos mucho más antiguos que el presente. Y me gustaría comentar antes también que Marina, además de ser doctora en historia, pues es profesora de educación secundaria, es miembro del Centro de Estudios Montañeses, investiga sobre muy variados temas y que tiene un blog de arqueoetnografía que se llama Entre Muros. Y a la vez publica una revista virtual de historia que se llama, y luego nos explicas el nombre, porque bien es un nombre muy sonoro, pero que no sabemos, yo sí lo sé, pero bueno, que se llama Jumedre. Ya se ve que es un topónimo que es local, ¿no? Nuestro. Que lo presentamos aquí en 15 días, el número 3. La revista El día Jumedre. 15 la presentamos aquí. Sí. Apuntes históricos y arqueográficos sobre la Cantabria indoeuropea, romana y alto medieval. Y bien, pues Marina, si me dejáis un poco glosar algo sobre ella, lo voy a leer porque se lo he escrito yo, es el prólogo que se lo hice, entonces, ¿para qué lo voy a repetir así como haciendo como que me lo sé? ¿No? Son 3 renglones y después pasaremos a que sea un poco más. Mira, Marina, esta doctora, es una incansable investigadora y reúne aquí en un solo libro, ya hemos dicho, 9 artículos. Sus amplios conocimientos de datos históricos, lingüística, toponimia y del valor condicionante de la geografía, así como sobre mitos y leyendas concernientes al universo indoeuropeo, especialmente del mundo celta, se unen a su gran capacidad para comparar y relacionar aspectos que frecuentemente han pasado inadvertidos o ni siquiera habían sido estudiados antes.
Es decir, que es una verdadera investigadora, es una pionera, abre brecha. Así, con gran perspicacia, sabe discernir y nos argumenta trazas de viejos mitos y rituales precristianos subsumidos en cuentos, leyendas y costumbres religiosas o profanas que han llegado hasta nosotros desde las nieblas del pasado. Esto es la labor que hace. Y a su labor de profesora, que yo no sé cómo puede hacer tanta cosa, añade con gran capacidad de trabajo, encomiable, les digo aquí, su dedicación a la investigación histórica y a la investigación arqueológica, descubriéndonos la vigencia, a veces insospechada, de ideas humanas que tienen una larguísima duración. Hay ideas o creencias que tenemos que, rascando un poco, vemos que vienen de épocas incluso precristianas, ¿eh? Están ahí. Pues Marina esto nos lo va argumentando. Y bueno, contenido en formato libre, pues está esto, ¿no? Y sobre todo el artículo este de las relaciones de Emiliano con los cántabros y todo esto. Pues bien, yo ahora me gustaría irle preguntando sobre estos artículos a su autora, y para hacer más... Por ejemplo, esto de Emiliano, que es San Millán, Emiliano era maya. Tú dices algo que es muy interesante, que ya se había planteado, pero tú lo rebasas un poco y yo estoy de acuerdo contigo. Se planteó que Emiliano, San Millán, todos conocemos que ha dado nombre a estos santuarios de San Millán de Suso y San Millán de Ayuso, ¿no? Medievales, y porque el santo tuvo su eremitorio por allí y tal. Pero también se ha planteado, y Marina lo plantea, que como se sabe que estuvo de misión y de contacto con los cántabros en Amaya, en el sur de la Cantabria histórica, pues que Emiliano, San Millán, debió también permanecer en Cantabria, porque no es como ahora que coges un coche desde la zona del Riojana y pum, te plantas, dices no sé qué y te vuelves. Y además en una época en la que se calcula que Emiliano, San Millán, pues debió tener como 100 años. Es decir, que se plantea el que pudo estar, ¿no? Cuéntanos un poco. Sí, bueno, que debió tener permanencias aquí en Cantabria, que no era solo venir y marcharse. Sí, ha habido algunos autores que ya lo habían avanzado, pero luego, bueno, un profesor de una universidad norteamericana, creo que es de Texas, Kaplan, él ya planteó en un libro que se publicó hace unos años, bueno, al hilo de otras cuestiones sobre si el origen del castellano, en vez de en La Rioja, ¿no? Hubiera estado quizá más bien en la zona de Valderredible. Precisamente lo plantea por la cuestión de la permanencia de San Millán en esa zona, todos los eremitorios que se pudieron crear un poco en esa fase de, bueno, de su predicación y posterior y tal, bueno, pues que después, en su opinión, se inaugura en esa zona un circuito de tipo, bueno, de peregrinación en torno a sus reliquias, etc. Bueno, y al hilo de eso él va elaborando una teoría sobre que realmente el origen del castellano pudo estar en Cantabria. Es un libro muy interesante que, bueno, pues que ha tenido también muchas críticas, pero él volvía a plantear esa cuestión, pero relativa a Valderredible. Entonces, lo que yo planteo de manera, a ver, no novedosa en el sentido de que frente a otros autores que dicen que eso no pudo ser, que tuvo que estar en lo que después fue el conglomerado de monasterios de Suso y Yuso, que allí es donde permaneció, que su misión a Maya fue ir y venir, digamos. Yo planteo que, más bien, lo que has comentado tú, precisamente por eso, por su avanzadísima edad, por el hecho de que en los escritos de Gregorio de Zaragoza ya parece como que era una persona muy conocida y muy venerada entre las personalidades que vivían en esa ciudad de Amaya, ¿no? Y luego además el hecho de que, según las fuentes, este hombre literalmente estaba hidrópico, o sea, no podía prácticamente asearse, tenía una serie de mujeres, de vírgenes, de mujeres consagradas que le atendían, le lavaban, le cuidaban, porque estaba prácticamente inválido. Entonces, ¿cómo ese hombre pudo citarse en Amaya, ¿no? Claro, Ir y venir, tendría que permanecer por allí. Probablemente la opinión mía es que no tanto en Valderredible, sino en alguna zona bastante próxima a Amaya, él llevaba ya allí mucho tiempo viviendo y con un sistema, digamos, de cenobítico establecido, en que él era pues el principal factor y
personaje encargado y con una gran veneración por parte de las personas de la zona. Y bueno, es un poco lo que yo planteo, que en ese sentido sí le doy la razón a Kaplan, no tanto en Valderredible como en cerca de Amaya, o sea, por las merindades, digamos, en una zona... Sí, que no es de ir y venir, sino no, que tuvo que tener, ya puede ser discutible que claro, cuánta permanencia, cuánto, pero que debió permanecer... Es que en un momento determinado, además, empieza a haber una reacción contra estos movimientos de tipo informal, eremíticos, pues muy desgajados de la ortodoxia, de alguna manera, alejados de la obediencia obispal. Entonces, en ese momento en el que la monarquía visigoda está comenzando a establecer ya lazos bastante potentes con la jerarquía católica obispal, entonces a ambas líneas, tanto la política como la eclesiástica, les interesa mantener controlada ese fenómeno eremítico que al fin y al cabo son personalidades bastante arbitrarias, que escapan de la ortodoxia, que escapan del control pues, de los obispos, digamos, de la iglesia establecida. Entonces, en algún momento, bueno, todo esto lo explico con bastante profusión de datos. Sí, vamos a pasar, ya verás, porque te voy a preguntar sobre 9 y a 5 minutos cada uno, pues una hora. Sí, a ver, tampoco quiero desarrollarlo mucho, pero damos unas... No, esto es para leerlo. Claves, es ¿no? un libro Sí. que además es un formato muy manejable, tiene, me parece que son 183 páginas. Las notas a pie de página están bien grandes para que se puedan leer. Notas a pie de página, bibliografía, ilustraciones a color, Sí. es un libro que es para tenerlo en cuenta. Más así que el anterior. Y tienes aquí además el segundo artículo, el manzano maravilloso del picurriello, ¿no? Que es el picurriello, lo que llaman el naranjo de Bulnes. Sí, sí. Tú recoges aquí una... Sí, es un cuento de Emilio de Llano. Sí, bueno, pues le doy una interpretación o sea, la etimología popular muchas veces nos lleva a conclusiones, pues, en fin, un poco en la línea pues de mitos, leyendas, etnografía, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, bueno, pues es una bueno, pues sobre digamos, un poco la historia de la cartografía, digamos, del lugar y algunos elementos, pues, relacionados con las creencias de ultratumba de las tribus badinienses que vivían por esa zona, pues hago una interpretación de ese cuento de Aurelio de Llano, más bien en esa línea, ¿no? Habla del naranjo, no era un naranjo, era un manzano. El manzano es el árbol del más allá para los celtas. Y en la epigrafía y las estelas funerarias de estos pueblos prerromanos aparecen este tipo de representaciones de árboles, en fin, bueno, es un poco esa... Porque este cuento se basa un poco en que el pico ese que tiene esa forma así como de tronco, como que habías... imagina que había sido un gran manzano, ¿no? Bueno, un naranjo del cual caían naranjas de oro, que es que luego encima además es que en la arqueología centroeuropea tenemos árboles rituales, manzanos con hojas de oro, enterrados en pozos pues de tipo ritual. Entonces es que que tiene algo que tiras en sí del libro y parece que hay algo ahí una idea, ¿no? Sí, que ha quedado ahí como fosilizada un poco en esa etimología popular. Y bueno, pues, en fin, es un poco ese leitmotiv, ¿no? Y el siguiente que tienes aquí es algunas notas acerca del descubrimiento de una estela sepulcral epigráfica en la localidad de Soto de Campo, en la Armada de Campo de Soto. Sí. Y algunas notas, pero que esta estela además es que la encontraste tú. Sí. Pues háblanos un poco. A veces aparece a los pastores, como dice mi padre, y es verdad. Y apareció pues en la casa de mis padres, pues en un montón de piedras, pues en los pueblos no se desaprovecha ninguna piedra, y ahí estaba, le di la vuelta, tenía una forma así curiosa, le di la vuelta y me encontré tel, cruz, patada, va. Claro, telva, en la onomástica de las estelas altomedievales hispanas, es la primera telva que ha aparecido, no hay otra. Entonces, bueno, he hecho un estudio de tipo epigráfico. Como nombre de mujer. Sí, como nombre de mujer, un nombre además germánico, de origen germánico. Entonces, bueno, pues... sí, una estela antigua con un nombre germánico. Ya la dato en el siglo IX. Que la encuentras. Porque hay una ermita en el pueblo, que es San Miguel de Soto, que, bueno, está muy cerca, está San Cristóbal de Espinilla, que también ya sabéis que tiene ahí una antigua necrópolis asociada con un montón de estelas también que han salido, algunas que tienen bastantes paralelismos con esta. Entonces, bueno, pues un poco hago ese estudio. Y entonces un poco estudiar pues esas primeras culturas escriturarias que en la época mal llamada de repoblación
pues comienzan esos centros cenobíticos, monasteriales, muy localizados, son al final los únicos lugares en los que se hace algo de escritura, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco... La emplea para la tumba, precisamente, claro, o para sí, cosas una escritura publicitaria que se llama, y bueno, pues sí. ese es el estudio un poco de ese ambiente. Una fotografía de la estela y tal, y de la ermita que dices. De la ermita, que es una ermita pues pequeñita, muy interesante, restaurada no hace muchos años, que tuvo su necrópolis, que han aparecido algunas estelas. Tengo otra fichada en el pueblo, que está ahora sirviendo como decalce de una puerta. Estoy a ver si consigo que es complicado. No, o que me la den, o que no sé, porque es que es una pena. Es que eso también seguro que es de esa necrópolis. Sí. Es que por ahí por Espinilla y tal, es que ha aparecido, ¿verdad? Y además con dibujos. Sí, o con dibujos de... Ahí hay un foco de gente... Sí, siglo IX, X, incluso algunos anteriores, alguna puede ser siglo VIII, o sea, es una zona muy interesante, es un núcleo, bueno, pues vinculado pues eso, a esas primeras expansiones de la Reconquista, ¿verdad? Sí, por eso que es una época muy interesantísima, ¿eh? Sí, cada vez me interesa más. El padre de Lourdes escribió algo sobre las piedras de los celtas o algo así, lo tiene escrito en un libro sobre eso de Espinilla. Sí, que primero pensaba que era la estela de una cántabra y tal. Empezó un poco por ahí la interpretación. Bueno, teniendo en cuenta el personaje... Ya, bueno, oye, pues empezar a estudiarlo. Pero era un tipo divertido. Sí. Pues bueno, aquí tenemos, ¿no es? Encontrado por cierto, este tema voy a ofrecer el día 7 de mayo una conferencia en el MUPAC al hilo de la pieza del mes, porque la pieza la doné al MUPAC, ahí estará. Y entonces pues me ofrecieron dar una conferencia sobre la estela, entonces voy a desarrollar más este tema. Además ya pues con más fotos, una presentación ya más elaborada, entonces si os interesa pues ese día hablaré mucho más de este. Sí, porque esas estelas, si es del siglo VIII, pues nos vamos a la época de Alfonso I, claro, el hijo de Pedro el Duque de Cantabria, sí, esta yo la dato del siglo VIII y IX. Puede ser perfectamente de ese arco, esa cronología. Y tienes aquí la tercera, 2 misiones fructuosianas de San Fructuoso en la Cantabria pagana. San Fructuoso de Adroños, en Carriedo, y San Fructuoso de la Miña, en Rubén. Esto no sé. Bueno, esto es al hilo de la Torca de Aloños, que la conoceréis, no están antes hablando de ella. Bueno, pues hay unas leyendas asociadas, y bueno, el caso es que, bueno, pues y un poco, pues estas misiones pues de cristianización de la Cantabria pues alto medieval, porque realmente es cuando Cantabria completa su proceso de cristianización. Hay también al hilo de misiones de eremitas y luego ya de un monacato ya más reglado, el fructuosiano, pues se van estableciendo pues, ermitas, advocaciones, y entonces, bueno, pues estudio, precisamente hago la comparación de dos santuarios, que se llaman de San Fructuoso, que además, pues eso, cada uno de ellos tiene una serie de leyendas asociadas que remiten claramente a un proceso de cristianización, o sea, de despaganización con demonización de las deidades previamente adoradas en esos lugares, pues que eso ha quedado de alguna manera fosilizado en la leyenda. Y entonces pues hay alusiones, por ejemplo, al santuario este de San Fructuoso de la Miña, que además es una monada. Es precioso, que lo estudió María Halo de Sá, cuando, bueno, ahí aparecieron una serie de piezas muy interesantes datables del arte prerrománico, del contexto asturiano, y entonces, bueno, pues es un poco al final en este libro hay muchos estudios sobre eso, sobre el proceso de cristianización en Cantabria, que ya lo había tratado en otros artículos anteriores que se publicaron recopilados en el anterior libro que saqué también de recopilación, el de la Serpiente y el Pastor, pero vamos, que sigo un poco con este tema, porque es que es lo que dice Ángel, es que es un periodo interesantísimo. El final de la tardoantigüedad y el comienzo de la Edad Media, a mí es un tema que cada vez me fascina más. Que hay Cantabria tiene mucho más que decir, en la Reconquista y en todo, y nos hemos dejado, vamos, una historia por ahí sin sacar adelante. Sí, porque hay un poco patrimonializado los asturianos toda ese contexto, ese mundo, cuando realmente el origen y el germen de todo eso es Cantabria. Cantabria, es así, es la Cantabria histórica, es que la Cantabria histórica, pues como muy bien sabéis, es mucho más amplia, ¿no? Entonces, pues... Así es. Pues eso. Y aquí tienes, si no me pasa ningún artículo, que creo que no, el siguiente, este es
es jocoso, tiene luz perdido y hallado, conjuros para encontrar objetos. Como estos conjuros de San Cucufato, no sé qué, si no te los ato, no sé qué. Estas cosas, ¿de dónde viene? Porque esto parece como un ritual romano, de época romana, pues, de algo. Tener el santuco ahí para... Sí, mira, esto viene como de los altares de las casas romanas que tenían... Sí, esa sí parece como una... como eso, ¿no? Como la tabela esta de ficción, estas de voy a matar porque me has quitado la sábana, porque hay por ahí una tabela de estas que echaba maldiciones a un pozo que le había quitado la ropa de cama a uno y él maldecía a la que le hubiera quitado la ropa de cama. Bueno, son cosas muy, pero que muy curiosas. Sí, pero en esta ocasión, o sea, lo que hago es analizar unos refranes que todos conoceréis, que además están aquí, los voy a leer directamente porque es que los habéis dicho de niños, seguro. O los hemos oído. O los hemos oído. Yo sí, los has oído por San ahí. Cucufato, hasta que no te encuentre no te desato. Y luego, San Cojonato, hasta que no te encuentre no te los desato. Bueno, pues esto, al final, sí, esto parece una cosa de... parece como de niños, parece una cosa así banal, no es nada banal. Esto es un fondo precristiano. Aquí hay un fondo precristiano porque Lugh, el dios Lugh, bueno, con muchísimas denominaciones según de donde estemos hablando de él, es el dios de las vinculaciones, de la propiedad, de la pertenencia, de los nudos al fin y al cabo. Entonces, esta apelación a un nudo con un ritual asociado de atar algo y que hasta que no aparezca el objeto que se ha perdido no se deshace ese nudo. Luego además hay un refrán asturiano con un ritual todavía mucho más interesante, que es todavía mucho más claro a qué fondo pertenece esto. Pues esto se puede analizar perfectamente y se puede rastrear perfectamente desde el punto de vista de esa magia, pero que está apelando a lo que es la propiedad, que al final la propiedad para estos pueblos antiguos era una vinculación sagrada. O sea, era algo, era algo muy grave y muy definitivo. Entonces, Lugh es el dios de la propiedad, de los términos, de las circunscripciones, de las vinculaciones. Entonces, bueno, hay una serie de elementos de análisis en ese sentido, utilizando pues un poco todos los atributos de este dios, tanto en la céltica continental como en la hispana, que bueno, yo creo que desde luego para mí está clarísimo que esto es un ritual que viene de... Un trasunto de otra cosa, o sea, de una creencia precristiana. No es San Cucufato ni San Cojonato, no, es una transposición, como se ha hecho tantas veces. O sea, se ha volcado, se ha proyectado las virtualidades de este antiguo dios precristiano en un santo, pero como se ha hecho tantas veces, a la hora de la sucesión de las advocaciones en los espacios rituales, en los espacios de culto. Hay una superposición de advocaciones y de adoraciones, pero al final el espacio sagrado permanece y lo que cambia es la advocación, ¿no? Pues esto es lo mismo. O sea, el ritual mágico permanece, lo que cambia es la advocación, pero sigue habiendo ese fondo que apela a eso, a las vinculaciones, a la sacralidad de la propiedad, etc. Que luego se vuelve a aparecer en el último artículo, en el de los morios. Porque también hay algunos elementos que nos ponen un poco en la pista de esas cuestiones. Un poco, bueno, lo comentamos si quieres. Entonces, bueno, pues la verdad es que me lo pasé muy bien con ese artículo. Sí, bueno, trasuntos de la antigüedad, ¿verdad? Y claro, de sitios sagrados que siguen siendo sagrados en otras religiones. Se ve en catedrales donde, debajo de la catedral, cuando excavan, resulta que hay un templo a Júpiter y aparecen las estelas. Y debajo del templo a Júpiter pues hay otras cosas. Y a veces sí. Y luego te encuentras un megalito, y lo mismo que un dolmen, o sea, es que al final el lugar... O sea, es lo que esta mañana estaba leyendo un artículo, la geopiedad. Hay un del año 66, no recuerdo exactamente el nombre de este antropólogo, es un antropólogo del paisaje que define eso, la geopiedad, ¿no? Que al final la naturaleza está marcando lugares específicos con los cuales la comunidad desarrolla vinculaciones. Entonces, esas vinculaciones, que son al final religiosas, se van sucediendo en el tiempo, pero el lugar es el mismo. El lugar es el mismo. A no ser que se destroce, que se destruya,
y entonces sigue habiendo esas sensaciones y esa emocionalidad de pertenencia de la comunidad del lugar, ¿no? Entonces, pues es una cosa muy interesante. Sí, eso pasa en Sudamérica, en muchos sitios, que hay santuarios cristianos que resulta que eran de los incas y tal, ya era un sitio sagrado, tal. Sí, claro. Eso está muy bien. Sí, vinculada al culto a los antepasados, pues eso, a la pertenencia al lugar donde estás radicado, donde han estado tus antepasados. Yo cuando leí este artículo tuyo, yo había oído ese dicho, ¿no? Pero no creí que tenía tanta enjundia, tanta profundidad como me sacas aquí, ¿no? Es decir que... Bueno, además es que yo le tengo especial cariño a ese Dios, porque me resulta interesantísimo. Y otro artículo que yo leí dijo, pues fíjate, ¿cómo ha llegado un cuento de origen persa a Cantabria? Bueno, claro, también ha llegado de origen persa es el rabel. Ya ha llegado, es decir, a través del mundo árabe o tal han podido llegar objetos de musicales o cuentos o tal, han podido llegar aquí al norte, ¿no? Y tienes aquí esto, las 3 preguntas. Yo cuento ¿no? Sí. Las 3 preguntas, desde Persia a Lubayo, que es en Cabezón de Líbano. El viaje de un cuento presente en el folclore cántabro de tradición oral. Esto es un cuento que recogió García Preciado en su recopilación. Entonces este cuento resulta que es un cuento que ya a principios del siglo XX estudió un erudito alemán que escribió un libro precisamente sobre la tradición de este cuento. Un libro que es Der Kaiser... Sí. Bueno, el caso es que, bueno, los cuentos viajan, sí, que son muy interesantes y bonitos, que se copian. Este cuento se lo cuenta Preciado a una señora que a su vez lo había aprendido en el colegio, en la escuela rural, a principios del siglo XX. No, perdón, se lo había contado su abuela, que a su vez era la que lo había aprendido en una escuela rural, pues de principios del siglo XX. Entonces, bueno, pues este cuento, según este erudito alemán, viene del norte de Egipto, de una comunidad judía que a su vez se piensa que había emigrado en determinado momento desde la diáspora de los judíos desde su cautiverio, ¿no?, en Babilonia, pues al final habían acabado por circunstancias en torno al siglo IX, habían acabado en la zona del Cairo, y entonces un erudito árabe lo había recogido allí como perteneciente a la comunidad judía en este momento y en ese lugar. Entonces, bueno, para él pues es un cuento judío, etc. Pero yo he hecho una lectura distinta, porque cuando he leído este cuento, yo he encontrado muchos elementos propios del zoroastrismo persa. O sea, hay una serie de elementos que a mí me remiten más al mundo indoeuropeo, y bueno, hay alguna disección del cuento. Y entonces, claro, la duda mía es, si ese cuento, en realidad, sí es verdad que ha podido llegar de alguna colección de cuentos, de estas que se manejaban en las escuelas rurales de principios del siglo XX. Como una cosa erudita y no de tradición. Que de hecho hago un estudio de las veces que se ha publicado ese cuento en español, bueno, y en otras tradiciones de folclore de cuentos infantiles en Europa. Y ha llegado pues desde esa comunidad judía, y a su vez eso fue recogido en esa recopilación de cuentos pues para escuelas, para lo que fuera, pero no como dice este erudito alemán, que haya nacido en esa comunidad judía, sino que esos judíos, claro, lógicamente, hacían ósmosis con la tradición en cuyo contexto se encontraban en Persia, ¿no?, en la época en la que estaba dominada por la cultura. Babilonia estaba dominada por la cultura persa. Entonces, ellos han hecho ósmosis de esas tradiciones que son de fondo indoeuropeo, y luego, bueno, pues eso ya ha llegado al final, al cabo de mucho tiempo ha llegado a Cantabria, ¿no?, a España y luego a Cantabria. O que, como tenemos, lógicamente, lo sabemos muy bien, un fondo en la céltica europea, concretamente en Cantabria, de tradiciones y de elementos que vienen de las mitologías y de la cosmología, digamos, indoeuropea, ese cuento se ha podido, digamos, hacer fuerte en este área, porque había unas resonancias ya previas que lo hacían más inteligible a las culturas o a la gente un poco de fondo
bueno, pues cántabro, indoeuropeo, de tradición, digamos, pues oral, de algún cuento incluso que pudiera parecerse bastante, porque hay otros cuentos que se parecen mucho, bueno, pues hay alguna disección recogidos con todos estos elementos que es que son un fondo clarísimo indoeuropeo, no es judío eso. O sea, hay muchos elementos que nos describen al zoroastrismo, que tiene una base, pues el cosmócrator, en fin, hay una serie de elementos que nos ponen más en ese contexto. Y claro, los entonces, cuentos pueden viajar como los romances, ¿no? Hay romances estos medievales que han llegado a muchas comunidades por ahí y son... sí, claro, son la tradición oral, Italia, pues, tradición oral, claro. y a veces llegan a muchos sitios. Y bueno, los cuentos estos de los animales flautistas, o esto que se hacen, que es un cuento holandés y que se cuenta aquí, ¿verdad? Pero a mí me extrañó, me dijo, mira, pero después pensé, digo, claro, ha podido llegar por muchos canales. Claro. Pero y desde luego lo que no está sabía claro nada. para mí es que ese cuento no es de tradición judía, es de tradición indoeuropea, persa. O sea, yo ahí, bueno, hago una serie de explicaciones en ese sentido. Y ahí tienes otro artículo en el que tratas de No veo nada. la iconografía. Hay un vaso, una cerámica celtibérica de Arcóbriga, una ciudad celtibérica arcóbriga, ¿no? Arcos de Ariza, me parece que es en la provincia de Zaragoza, esto. Y apareció un vaso que tiene una representación. Sí, está una la representación fotografía. Sí, unas representaciones únicas, porque a veces hay vasos de guerreros que están luchando y tal, pero esto yo creo que es un único, es como dos columnas y es como un pórtico. un arco, un frontón, como un pórtico. Sí, lo vamos a enseñar así. No sé si... está en color en el libro. Y entonces, pues tú haces ahí un artículo sobre iconografía de un tema sí, porque celta hispano. Sí, tema bueno, celtibérico. es la celtiberia, ¿no? Arcóbriga, sí, la celtiberia. Entonces, es que, claro, a mí siempre me llamó mucho la atención, además esto curiosamente empezó con un debate en Facebook, con un amigo de Facebook, Miguel Obeso, que es, no sé si le conoceréis a alguno, que es muy... El hombre tiene, bueno, muchos conocimientos de estas cosas, hace unos análisis muy finos, entonces, bueno, estuvimos ahí debatiendo en Facebook al hilo del vaso este, y entonces, claro, yo le decía, José, es que a mí esto me parece que esto es una escenografía, esto no es las típicas puertas ¿no? de las estelas, estas de la puerta al más allá y tal, no, esto es una escenografía, esto es un atrezo que se ha puesto para una ceremonia. O sea, hay unos postes que es que se ve claramente que están calzados y hay unas lámparas colgando, entonces dicen, no, esto está, no sé qué, bueno, y de ahí surgió un poco el debate. Y yo la interpretación que hago es que esto está en relación con la ceremonia de los mayos, de la hoguera o la foguera. Entonces hago un análisis un poco de la etnografía concretamente pues de Cantabria, de la Asturias Oriental, de todas estas cuestiones. Entonces yo creo que esto es un vaso que, bueno, era un vaso lustral, probablemente utilizado para alguna ceremonia de tipo funerario, pero que aquí lo que se ha retratado es pues algo que un están momento, haciendo, ¿no? Un festejo, sí, es un festejo, este catafalco, claro, es una especie esto, como de representación, pero que eso ha sido real, eso son unos postes con unos árboles que se han cortado, se han asentado en una especie como de calces de piedra, y pues como hacemos estos arcos pues de las salidas de las iglesias, que hacemos unos arcos preciosos con las flores del papel y tal, o las niñas mayas cuando hacían esos altarcitos con sus arbolitos y sus flores y tal, eso es Beltane, es un arco ceremonial hecho para una ceremonia de Beltane. No es una puerta al más allá, no, es el retrato de una ceremonia local. De algo que hacen ellos, ¿no? De una cosa Pues que mira, han hecho ellos. apoyándote en eso, hay fragmentos de cerámica celtibérica donde se ven representaciones de danzas y por ejemplo, hay unos fragmentos famosos de unos personajes que están como danzando y en las manos, están con las manos así, y en las manos tienen unos cuernos metidos y están con una danza como de... Y hay otra representación pero muy antigua además, de un personaje masculino que tiene metido por los pies una especie de caballo, como se hace, me parece que en Guipúzcoa tal, que hay unas danzas que van con unos caballitos y van danzando con el caballo. Los caballitos de Azpeitia, ¿no? Pues, sí, pues resulta que eso mismo está representado en unas cerámicas, es decir, que hay elementos de folclore sí, que a veces pueden venir de épocas de estas celtibéricas y tal, y en las cerámicas celtibéricas representan eso. Luego, esto que dices tú está muy bien
puede ser efectivamente una representación Vamos, de yo- un festejo Yo de creo algo que y sí, hacen vamos. eso. y Yo lo no creo que representan sea ahí. algo, digamos, de tipo ideal o no. Esto es el retrato de una ceremonia, digamos, popular. Un atrezo, una representación que ellos han... Bueno, pero se ve, Marina busca, hace artículos de temas que siempre abre brecha, ¿no? Se complica. Sí, bueno, de momento no he tenido... bueno, y luego, al hilo de esto, precisamente, que además, jolín, la vida es curiosa, porque al cabo de unos meses fue cuando me puse con lo de el comisariado de lo de Beato. Pues resulta que me había metido yo previamente, mucho tiempo antes, bueno, pues... Di lo que es el meses comisario. antes. Es Sí, que es bueno, comisario de una la exposición que está ahora la de la todavía Biblioteca Central, en la que Biblioteca estuvo Central. Fernando también, bueno. Sobre unos códices de Beato. Unos códices de Beato y tal. Bueno, pues precisamente hago un análisis de el Beato de Silos, que es la primera ilustración que tenemos de Beato, digamos, pues de toda la serie, digamos, ilustrada y tal. Y entonces, bueno, pues me recuerda muchísimo esa imagen, De la vasija. de la vasija a elementos que aparecen en esa ilustración del Beato, que son los justos clamando ante el altar de Dios. Pero hay unos cuantos elementos que se parecen muchísimo a los de esa representación del vaso de Alcóbriga. O sea que hay algunas cuestiones que en iconografía que tienen pasan, un hilo sí, directo, se cristianizan, de siglos. etcétera. Vamos, de Bueno, hecho, mira, tienes curiosamente, vamos. una representación, ya no es de Cantabria, pero me parece que es de Noruega, en grabados de estos en piedra, donde se ve un grabado de un poste, una serie de líneas que son como cintas y personajes abajo, como danzando. Y hay danzas de estas, ¿no? Que se clavaban un poste, se tiraban unas cintas y los personajes iban entrelazándolas a medida que iba. Sí. Bueno, pues eso está representado en unos grabados que pueden remontarse a la edad del hierro, a la edad del bronce, de un sitio de estos nórdicos. Por eso que muchas ceremonias de estas antiguas están... Sí. ¿Puedo meter la pata? Claro que sí. Perdón. Yo he mandado unas fotos que hice en la iglesia de Sirió. En el interior de la iglesia, en el ábside, hay una serie de esculturas muy interesantes y muy extrañas, porque algunas han sido destruidas porque esa iglesia la quemaron cuando la guerra reventó, no solo quemaron lo que podría dar, que era lo que era de madera, el altar barroco, y entonces estropeó mucho la piedra, pero curiosamente en algunos casos han conservado la silueta. Entonces hay uno de los capiteles, por ejemplo, que está detrás del altar, aparecen unos personajes como giraos, como danzando, están literalmente levantando los pies y los brazos. Claro, yo no me he tardado mucho en buscar la baila de Ibio, las bailas que hacen en las fiestas del pueblo, que hay allí una asociación además que se llama La Vijanera, ¿no? Sí. Y las danzas de la Vijanera pueden tener, tú ves cómo baila la Vijanera y puede tener mucha relación con eso. Que sepamos, esto estoy hablando de una iglesia del siglo XII, que a lo mejor en el siglo XII no existía tal cosa, pero yo creo que eso ha tenido continuidad. se produce un fenómeno de obliteración, que es y colocar un culto nuevo, que es el cristianismo, sobre un culto ancestral. Y en los pueblos yo me mato con la razón para explicar a la gente que se acercan, yo enseño en la iglesia románica de Yermo, que se van a ver una iglesia pensando que la han inventado ellos. Y es que el culto cristiano viene de muy atrás. Las raíces son, como estás diciendo tú, Marina, que es que había un culto de la época pagana. Porque a mí no se me ha olvidado una conferencia que vimos ahí abajo también en el museo, en el que hablaban de que en un enterramiento de niños, el tamaño de las tumbas era de niños, los niños habían desaparecido, como es lógico, y solo se habían conservado aquel elemento con el que fueron enterrados allí, y eran unos anillos. Se ve que eran niños además porque los anillos eran muy pequeñitos. Bueno, pues todos los anillos tenían inscrito un falo erecto. Dime a mí. Como en época romana, que se llevaban así, esos anillos eran para proteger a los niños de la acción diabólica, la acción del mal. No sé si pensaban en el diablo, Satanás o su tía, pero era la acción del maligno, un espíritu maligno que intentaría quedarse con el alma o el cuerpo incluso de esos niños. Entonces les ponían un tema protector, lo digo porque que viene de época el trabajo. Es que eso es ancestral. A ver, en Asturias, la famosa cueva de Tito Bustillo, hay una galería que le llaman la Galería de las Vulvas. ¿Por qué hemos de pensar que estaban puestas, que las pintaban para impetrar que los dioses les concedieran muchos hijos, que es lo que siempre pensamos, una vulva a parir?
igual estaban puestas para proteger a los habitantes o los que se refugiaban en esa cueva de los malos espíritus. Y en los malos espíritus, que la gente se escandaliza cuando se lo dice, es que al diablo se le ha espantado toda la vida mostrando el sexo. Las mujeres en los pueblos, que cuando lo hemos visto más civilizadamente hace 50 años, las viejas en los pueblos levantaban las faldas. En principio tú la veías y lo que hacía era agitar las faldas para espantar al gato. Bueno, de hecho negro. eso lo sigue haciendo José Mota. Lo hace. Sí, cuando escenifica... Es que se aprende. Sí, Porque ¿dónde lo habrán visto? recurre una tradición que es que las viejas toda la vida han espantado a los gatos negros por la noche agitando las faldas. Pero realmente no es que agitaban las faldas, se levantaban las faldas. Las mujeres no llevaban bragas. Es uno de los dos robos que nos han hecho las mujeres a lo largo de la historia. Primero nos robaron las bragas. No te digo más que... A los hombres, Braca, ¿no? sí. En la iglesia de Yermo hay dos hombres que luchan, que cruzan brazos y piernas. Sí, como una lucha. Es una lucha. García Guinea se equivoca. Las pocas veces que se equivocó lo hizo bastante bien a gusto. Entonces, esos dos personajes que son hombres, que cruzan brazos y piernas, son hombres, no hay hombre y mujer. Lo que pasa es que como hay una guarra allí levantando las piernas, ya con eso ya la ha trastocado toda la... Entonces los dos hombres están haciendo una escena de aluche y llevan un pantaloncito corto, y él mismo dice en la enciclopedia del románico que llevan el bracae. Ya me contará que era una prenda céltica. Claro, el bracae era una prenda que se ponían los hombres y las mujeres no, porque no tenían necesidad, porque llevaban las faldas hasta el suelo, muy largas hasta y los pies. muy Entonces, eso, el que iba más arriesgado era... Perdón. Luego nos robaste los pantalones hace un siglo nada más. Ya no nos queda nada. Y lo que os espere. Os vamos a dejar sin nada. Bien. Y yo creo que el último artículo que tienes es el de... Sí. Que también es un tema de etnografía, que todos hemos visto cuando hemos ido a pasear a algún sitio, o por ejemplo por el Faro mismo, por las zonas de esos parados que hay por el Faro, a mí siempre me ha sorprendido cómo hay paredes de una sola piedra, de estrechinas, todas sin cemento ni nada, puestas así que parecen tres bolillos, pero que no se caen. Es una manera de ponerlo, ¿no? Y después hay otras que no. Hay colocaciones de piedras primorosas. Y en Inglaterra hay libros precisamente sobre eso. Cómo colocan las paredes y las piedras en no sé qué comarca, en no sé qué región, no sé qué. Pues Marina aquí estudia su último estudio. No, tienes otro. El anteúltimo. Tienes otro. Pero bueno, vamos a... Ya he mencionado este. Ella cierra el libro con un artículo que se llama Morios en la Marina de Cantabria, técnicas y arqueoetnografía. Y estudia un poco algo que sí, que es de estudio etnográfico. En Valderrevilla hay un museo de colocación de la piedra seca, un museo sobre esto precisamente, las técnicas que había para hacer una casa, para hacer paredes. Pues Marina aquí hace un estudio de los morios, los muros, ¿no? Sí, en la zona de Prezales, bueno, Soto de la Marina, San Román, y bueno, la Maruca también, y la zona de San Juan de la Canal y... que es un arte, ponerse a hacer paredes. Yo me he puesto a hacer paredes, ya sí, soy medio cantero, pero que hay que... Sí, hay que coger una maestría y... Se te han caído unas cuantas, ¿no? Bueno, a ver, esto está definido ya como paisaje cultural por la UNESCO, el tema de los muros a piedra seca. Lo que pasa es que para aquí, para Cantabria, se habían estudiado para la zona de Cueto. Hace unos años un grupo de trabajo de la Universidad de Cantabria hizo un estudio muy interesante sobre Cueto como paisaje cultural. Entonces analizaban pues todas este tipo de construcciones para la zona de Cueto, pero otras zonas pues no se habían atendido. Entonces yo me doy muchos paseos por mi zona y entonces pues tenía hecho un estudio fotográfico con comentarios pues eso, técnicos y etnográficos pues de todas esas construcciones por esta zona que os comento que estaba menos analizada. Y luego hago, pues un poco volviendo al tema de Lug, hago unas inferencias porque resulta que es que este tipo de muros es muy frecuente encontrar que los accesos, digamos, ya a la finca están monumentalizados con una serie de ortostatos que son como pequeños menires que tienen incluso forma fálica. Y eso es algo que el cantero, el constructor, está haciendo desde hace cientos de años y no sabe por qué lo hace.
pero eso es también una apelación precisamente a esos ermae, que eran esos cerramientos en las fincas, en las propiedades concretamente pues de la Grecia continental, que todo eso tiene un fondo indoeuropeo, que también tenían esa forma de, digamos, de terminación, como de apelaciones a una realidad que va más allá de lo que es el cerramiento de la finca. Entonces, bueno, pues yo también lo vinculo a una ya desconocida y ya, vamos, no consciente apelación por la tradición, ¿no?, del cantero a esa especie de dios de los términos, de los cerramientos, de las vinculaciones, de la propiedad, que al final es pues lo más importante que tenía esta gente, la propiedad de sus tierras, porque era su sustento y su vinculación con sus antepasados también. Entonces, bueno, pues es un poco esa cuestión, ¿no? Y estas paredes forman parte de paisajes culturales, ¿no? Porque cada comarca tiene su tipo de piedra, y según el tipo de piedra... Esto además está sin proteger. Así hacen las paredes. Si son lastras, pues se ponen de una manera, si son rocas informes, pues otra, y tendrán muchas paredes. Algunas tienen pueden remontarse a siglos atrás. Encinas de mucho porte que han crecido entre las piedras, han ido surgiendo, las raíces las han ido colocando entre las piedras, salvándose el muro. Entonces, muchos de estos muros son antiquísimos. Y además es lo que os comentaba, estos muros no tienen ningún tipo de calificación ni de protección especial por parte de las autoridades. Lo de Cueto sí, porque ya, vamos, quedó ya, digamos, recogido en ese estudio, pero todos estos lugares, vamos, la Maruca yo creo que algo también se había comentado, pero bueno, hay algunas construcciones que son realmente impresionantes y que yo creo que están también, que no son muy conocidas, pero ya todos estos otros lugares, lo que es Prezanes, Soto de la Marina, toda la zona de San Juan de la Canal y tal, hay algunos ejemplares realmente interesantes que no están protegidos en absoluto ni son conocidos. Entonces yo creo que, bueno, pues hay muchas fotos. Este es un artículo que publiqué en Entremorios, entonces, bueno, pues era sobre todo, eran fotografías comentadas. Entonces, pues al hilo del reportaje fotográfico voy haciendo la descripción, la interpretación de todas estas cuestiones. Sí, aunque lo tengamos muy visto, realmente, si nos fijamos, son paisajes que se han hecho a lo largo de siglos y que es una cosa preciosa. Sí, son trabajos... Un trabajo que te imaginas el tiempo y el esfuerzo que ha supuesto eso para son características de las zonas, ¿eh? ¿Me lo ves? Unas fotografías de tal muro y dices, eso debe ser de la zona tal, por el tipo de piedra y por la forma de ponerlo, pues de tal comarca o tal otra. Sí, y además hay incluso algunas... de tradición oral, pues algunos adagios, un poco recogiendo lo que es la técnica, que también los he citado, porque realmente se cumplen luego en la construcción. Tú ves que realmente se ha seguido ese protocolo, digamos, ¿no? Y mira, y claro, el que yo me había pasado es porque es una hoja. Es muy cortito. Es que es muy cortito, pero muy interesante. ¿No? Es una explicación muy breve. Sí, la presencia del monacato irlandés durante la Alta Edad Media en Cantabria. La presencia del monacato irlandés. Y eso yo no tenía así mucha idea de esto, y está basado en un topónimo, en una... Sí, en la zona de Hornayo hay un barrio que es Las Pedridejas, que también se llama Sant Chorbán. Sant Chorbán. Es un santo irlandés. Es un santo irlandés. Aquí, bueno, aquí tengo toda la... ¡Ay, Dios mío! Es una adaptación a otra lengua de un santo que es Sant Corban o Corban, muerto en 732, vinculado a Kilcorban, en Kildare. Es fruto de la diáspora misionera del monacato celta desde el siglo VI. Claro, esta gente estuvo moviéndose por todo el mar Cantábrico, por Mar del Norte, etc. Entonces, esta gente ha podido perfectamente llegar a Cantabria. Tenemos Santa Catalina del Monte Corban. Corban, Chorban, o sea, a ver, entonces quiero decir que yo veo bastante claro que en algún momento haya podido haber algún tipo de fundación, que luego, bueno, allí no queda absolutamente nada, se ha perdido, pero el topónimo se ha conservado. Entonces luego pues hago, bueno, algunas
algunas inferencias a otros lugares del norte de España, pues la famosa diócesis de Britonia, en Lugo, en fin. Hay muchas trazas. Por Mondoñedo, sí, Britonia. Hay muchas trazas de que probablemente hubo aquí también llegada de monjes irlandeses que, bueno, pues se ha perdido o de alguna manera pues se ha... La regla les obligaba, porque su trabajo sí, era la misión, estar siempre claro. difundiendo el Evangelio. Sí, un poco al hilo que también, ese tema no lo hemos comentado sobre el primero de los artículos, el de San Millán, cómo él utiliza las mismas estrategias de cristianización que otros monjes del ámbito céltico, como son, bueno, pues San Patricio, San Gregorio, etcétera, que son los grandes, que ellos vienen de una cultura celta, por lo tanto saben perfectamente qué herramientas tienen que manejar para convencer a esta gente de que pase a la obediencia cristiana, y entonces San Millán utiliza las mismas estrategias, las mismas tácticas para la cristianización de las poblaciones, pues no ya paganas, pero sí deficientemente cristianizadas de la zona del sur de Cantabria. Y les achaca pues su maldad, su egoísmo. Yo lo interpreto en el artículo como no tanto que siguieran planteando prácticas paganas, aunque hay algunos restos, todavía probablemente se conservarían algunas cuestiones, pero sí el hecho de que ellos probablemente se negarían a construir lo que se llamaban las iglesias propias, que era obligación de los superiores, de las personas principales, el cristianizar a sus dependientes, porque el cristianismo, contrariamente a lo que se ha pensado en las primeras etapas, no es una religión individualista, personal. Para las clases subalternas es una religión digamos, inspirada por el superior. O sea, si tú como dueño de una villa o de un fundo eres cristiano, tus dependientes tienen también, es obligación tuya convertirlos al cristianismo. Entonces tú tienes esa obligación. Si tú no estás haciendo iglesias propias, si tú no estás fundando esas iglesias para motivar esas conversiones y articular esas conversiones, tú estás haciendo mal. Y yo creo que eso es lo que les reprocha San Millán a estos senadores y estos principales de Amaya. Y eso en connivencia o como agente de Leovigildo, probablemente obligado. Porque si no, un poco en lo que se estaba comentando antes, de ese momento en el que ya todo este fenómeno eremítico está ya siendo muy mal visto por parte de la jerarquía católica y por parte de la monarquía visigoda, que quiere aliarse con la jerarquía católica en vísperas de pasar del arrianismo al catolicismo, pues de alguna manera yo creo que San Millán se vio obligado a hacer esa incursión en Amaya, avisarles de la visión que había tenido, que es una visión que además tiene bastantes paralelismos con lo que era la incubatio precristiana. Bueno, son una serie de análisis que hago ahí. Entonces, un poco, pues, precisamente, un poco volviendo a lo del monacato irlandés, pues esta gente, esa diáspora, esos viajes de cristianización, pues probablemente aquí llegaron también, aquí a Cantabria, a lo que es probablemente la zona, sobre todo la zona costera, seguro que llegaron. Vamos, de hecho, en la advocación de San Martín es un santo de Francia, claro. y se sabe que los francos tienen, vamos, el cántabro ese madurano que se embarca para ir a San Martín de Tours, sí. Es porque él veía que a ese santo le podía salvar, y él va allí. Una incubatio. Sí. Pasa la noche al lado del sepulcro del santo. Eso es lo que se hacía en épocas precristianas, en el hérón de un personaje principal o en un santuario acuático, donde el dios te iba a inspirar la solución a tu problema o te iba a curar, pero es exactamente la misma estrategia. Tú pasas la noche en contacto con una divinidad, con el santo, con el lugar sagrado. Pues los dormían debajo, la gente dormía debajo de la tumba del pues es casi como ir a las catedrales donde había la reliquia de un santo, ir allí, estar al lado, rezar allí, acercarse a la... Sí. ¿Tú querías preguntar algo antes? Sí, el artículo de Corban es el mismo que has hecho para la revista Guanat. Sí, ¿o lo has ampliado? para Jumedre. No, es los dos últimos artículos, sí. el de monacato irlandés y el de los morios, esos están también en Jumedre. En el número anterior,
En los 2 números anteriores. Vale. Sí, en el 2 y en el 1 y en el 2. Sí. Porque ahora presentamos el 3. Porque tú tienes la revista esta, que Sí. es Entre Morios. Sí, que la vamos a... Esa ya sabéis que es gratuita, o sea, es un PDF descargable. Si entráis al blog Entre Morios, ahora hay una nueva dirección, pero podéis entrar en el último de los posts del Entre Morios de siempre, podéis pegar el salto al Entre Morios nuevo, y ahí el día 15 ya voy a subir el PDF con el número 3 de la revista, que hay un artículo de Marín, la segunda parte del artículo de Julio Concepción, que nos habíamos quedado, como era muy largo, lo dividí en 2 partes, y luego hay un artículo mío, sí, creo, sí, y luego tenemos un artículo de Javier Lurita sobre los santos auxiliadores. Esta vez hay 4 artículos, está un poco más crecida que la otra vez. Pero vamos, que en unos días sale y es gratuita, la podéis descargar sin ningún problema. Pues aquí tenéis el libro de Marina, con una representación de Peñamaya. Sí. Esto lo has hecho tú. Es un dibujillo mío. Un estilo rápido de...